la crisis energética es que en el verano nos quedamos sin luz y tenemos que bajar el aire acondicionado, o es algo más profundo? Bueno, hay muchos debates alrededor de si existe o no crisis energética. También todo esto tiene que ver con la concepción que tengamos de la energía, ¿no? En principio, si uno concibe la energía como una mercancía sujeta a la oferta y la demanda, es muy probable que uno crea que existe una crisis energética porque en algunos momentos la oferta no alcanza a cubrir la demanda. Esto solo si uno lo piensa en términos mercantiles, ¿no? Si uno no piensa que la energía en todo caso debe ser un medio que pueda permitir satisfacer necesidades, en particular necesidades humanas, ¿no? En ese marco, la idea de hablar de crisis presupone la idea de que siempre debe haber una oferta suficiente y creciente de energía. Y nosotros en particular cuestionamos esa idea y planteamos la idea de pensar realmente cuánta es la energía que se necesita, para qué se utiliza esa energía, quién utiliza esa energía y cuáles son los fines en que se utiliza esa energía. En general, el común de la gente piensa que hay crisis cuando tenemos cortes de energía en el verano o en algunos momentos por crisis justamente de oferta. En realidad, eso son algunos emergentes menores, porque en realidad inclusive en muchos casos lo que se hace es subsumir el problema energético al problema meramente eléctrico. Y vos sabés que en nuestro país el problema, por ejemplo, de la electricidad es solo aproximadamente el 15-20% de toda la energía que se utiliza y se consume en el país, con lo cual hay un mundo bastante más grande que la electricidad y sus emergentes o los problemas que tiene la electricidad para pensar en el problema energético en el país, ¿no? Claro. ¿Y cómo sería si podemos establecer con el otro 80 o con el 100% del uso de la energía en Argentina, cómo estaría dado por parte del Estado? No sé, ¿cuáles son las políticas, si es que existen, energéticas en cuestión de los recursos? Si uno ve la estructura energética, la matriz energética argentina, incluyendo todo, inclusive la electricidad, uno vería que nuestro país depende en un 90% de combustibles fósiles, básicamente de petróleo y gas, un 90%. Es una dependencia mayor que la dependencia mundial, o sea, a nivel mundial tenemos un 80% de combustibles fósiles en la matriz, e inclusive en América Latina esto es menor. En toda América Latina la dependencia de petróleo, gas y carbón es un 70%, o sea, tenemos una matriz que depende de dos recursos, petróleo y gas, que son escasos, o sea que en nuestro país en general tenemos pocos recursos de este tipo en términos de años de reservas, y además son dos combustibles que producen serios impactos al producirse, al extraerse y al consumirse. Son los que producen el calentamiento global, son los que producen una serie de impactos en todos sus procesos. O sea, esta dependencia es grave porque dependemos justamente de solamente de dos combustibles en toda la matriz, y combustibles que son escasos en nuestro país. Por eso entramos en un sendero de importación de estos combustibles para cubrir esta matriz, en vez de pensar en alternativas como la eficiencia o las energías renovables para poder diversificar y que al menos toda nuestra estructura energética no dependa solo de dos cosas que encima son escasas, ¿no es cierto? Y en ese sentido sería necesario pensar en otras alternativas. Dentro de ese 15-20% que decíamos que era la electricidad aproximadamente se produce con una mitad, digámosle, un 40, 45%, 50% de térmica, o sea, de combustibles que se queman para producir electricidad, un 40% aproximadamente de hidroelectricidad y una pequeña parte nuclear. Eso es hablando de la electricidad de nuestro país. Claro. Y cuando hablas de alternativa, ¿cuáles serían las alternatividades para nuestro país, digamos, ¿no? Imaginando cómo tendría que revertirse la política energética en cuanto a energías alternativas. Claro, pensando en un programa estatal también. Claro. Por ahí uno piensa alternativo como que se puede hacer solamente en lugares chicos y no en una política del Estado. Claro, no, totalmente de acuerdo. Mirá, yo creo que habría que pensar primero en realmente repensar cómo se utiliza la energía, en qué condiciones, etcétera, y eso lleva a tener políticas serias de eficiencia energética. Vos sabés que hay muchos estudios en Argentina mismo sobre el potencial de eficiencia que tenemos. Esto implica que en general la mayoría de los estudios coinciden, estudios hechos por la Fundación Vida Silvestre, por la UBA, por una serie de instituciones que manifiestan que hay un potencial entre
entre el 18 y el 30% de toda energía que se consume que puede ser ahorrada. ¿Esto qué implica? Que nosotros debiéramos considerar la eficiencia energética como una fuente de energía, y si la consideramos como una fuente de energía, esto implica que tenemos que buscarla, tenemos que explorar, y la idea sería pensar que en lugar de explorar para buscar, por ejemplo, petróleo o gas, nosotros podríamos explorar para encontrar eficiencia. Ahora, esto se contradice también con la lógica mercantil, porque en general la mayoría de las empresas viven o sobreviven cuanto más energía venden. Entonces que hay una lógica que hay que rediscutir y hay que repensar en el sentido de poder establecer normativa, reglamentación y políticas que apunten a la eficiencia. Imaginémonos que prácticamente, como decíamos, hasta un 30% aproximadamente podríamos reducir el consumo energético solamente con medidas de eficiencia. La rentabilidad de la eficiencia energética es aproximadamente un 20-1, o sea, uno invierte un peso en eficiencia energética y se ahorra aproximadamente 20 en lo que se ahorra de infraestructura que tiene que construir para abastecer de energía y de combustibles después. O sea, la tasa de rentabilidad pensada esta desde el Estado, ¿no es cierto? Porque la mayoría de la infraestructura la hace el Estado y los subsidios a la energía lo pone el Estado, o las importaciones la tiene que cubrir el Estado, con lo cual sería sumamente rentable avanzar en un programa serio de eficiencia energética en nuestro país, mucho más allá de los cambios de lámpara, etcétera, etcétera, que están bien, pero que son totalmente insuficientes. En segundo lugar, pensar, nosotros decíamos que nuestra matriz depende de dos cosas, petróleo y gas en un 90%. Indefectiblemente tenemos que ir a un proceso de transición donde la estructura energética, la matriz energética dependa de otras cosas que sean menos impactantes que los combustibles fósiles, en particular en energías renovables. Esto no es sencillo, pero hay muchos países que ya han iniciado senderos de transición para, en definitiva, reemplazar combustibles fósiles con energías renovables. Muchas de ellas ya están maduras, muchas de ellas inclusive tenemos muchos desarrollos en nuestro país y se puede hacer mucho más de lo que hay. Inclusive hay muchos estudios en Argentina que muestran que, por ejemplo, en el sector eléctrico uno podría alcanzar más del 30% de la electricidad de nuestro país con energías renovables al mismo costo que hacer que sostener los sistemas convencionales como hasta ahora, con lo cual la idea esta de que son caras, etcétera, etcétera, está bastante hoy se puede contrarrestar bastante sencillamente pensando en lo que el Estado Nacional gasta en importación de combustible, ¿no es cierto? Y vos hablabas de esto de la eficacia y demás, a ver si más o menos voy entendiendo, digamos. Muchas veces, y esto estábamos hablando nosotros, nos dicen, incluso las empresas de luz, bueno, el aire en verano úselo a 25, digamos. Hay un par de tips que son útiles en lo hogareño, digamos, ¿no? Para solventar la crisis o para pensar lo alternativo, lo ecológico, ¿no? Mira, hay muchas de estas cosas. Lo que en general las empresas hacen esto para evitar el colapso, porque en realidad la preocupación de las empresas no es que consumamos menos, porque si no, no podrían recaudar, sino que consumamos menos en los momentos que hay posibilidad de colapso de la red por sobreconsumo, digamos. Entonces no hay una vocación real de que haya eficiencia energética. En la medida que haya eficiencia energética, haya menos consumo, en la estructura actual de normativa del sector eléctrico en particular, se verían en problemas las distribuidoras eléctricas, con lo cual realmente habría que pensar en políticas integrales que puedan dar un cambio en esto. Frente a eso, la posibilidad de ahorro y eficiencia en los hogares puede ser mucha. ¿Hola? Sí, Hola, sí. Decía que la posibilidad de eficiencia puede ser mucha en los hogares y tiene que ver en particular, por ejemplo, con los sistemas de construcción de las viviendas, digamos, también, o sea, las aislaciones de la vivienda, o sea, de manera que pueda ser más eficiente el funcionamiento de la vivienda en sí, los consumos de todos los equipos que quedan conectados, porque no hay normativa para que se desconecten. Ustedes deben ver hoy que todos los equipos electrónicos de su casa quedan siempre conectados, o sea, quedan en stand-by, consumiendo energía, y esta energía, si bien no es una barbaridad, suma también en la posibilidad de eficiencia. Hoy en día un hogar puede ahorrar aproximadamente más del 5% de energía solamente cortando todos los stand-by que tienen. Eso me refiero a computadoras, televisores, microondas, equipos de audio, etcétera, que quedan, aires acondicionados, que quedan siempre prendidos para usar con control remoto, cuando en realidad podrían apagarse y prenderse y producir ahorros importantes. Pero me da la impresión de que sobre todo esto, más allá de los arrestos personales que uno pueda tener a la hora de intentar pagar menos por la cuenta,
me parece que hacen falta medidas de políticas apuntadas a que haya eficiencia de manera intrínseca en la mayoría de las ciudades en Argentina, ¿no? Claro, que haya un cambio más estructural, eso era lo que tratábamos de charlar antes, de si yo veo si puedo hacer algo desde mi casa o si realmente escapa también un poco a nuestras manos y se necesitan políticas estatales, como te preguntábamos antes, que me parece que totalmente, o sea, no está muy bien que uno tenga intenciones de hacer algo, pero en realidad, en muchos casos, las intenciones que uno tiene se contraponen con las líneas de políticas vinculadas a la energía. Entonces, sería interesante que puedan coincidir los intentos de la gente de realmente hacer eficiencia con políticas que aborden las posibilidades de eficiencia. Y hay muchos aspectos. Por ejemplo, no tenemos normativa sobre eficiencia para salir solamente de la electricidad. No tenemos normativa de eficiencia, por ejemplo, en calefactores hogareños, vinculado a los calefactores de tiro balanceado, etcétera, que tienen grandes pérdidas y que no hay una normativa que exija a los fabricantes que sean más eficientes. Lo mismo con los termotanques, con los calefones, etcétera, que solamente mejorando la normativa podría hacer que en los hogares uno pudiera elegir equipamiento más eficiente para consumir menos y que esto implique también menos costo a nivel país, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que sería bueno que coincidan el interés de la gente individualmente por hacer algo frente a ellos con políticas que favorezcan o que permitan o que brinden la posibilidad de hacer esta eficiencia tanto en los hogares como en la industria, etcétera. Pensemos que los sectores que más consumen energía en el país, o sea, cuando uno ve dónde se consume la energía en el país, el sector que más consume energía es el transporte, y en segundo lugar la industria, y después recién está el sector residencial. Claro. O sea que si nosotros aspirásemos a tener políticas de eficiencia, de incorporación de renovables, tendríamos que apuntar en primer lugar a los sectores que más consumen, que justamente son el transporte y la industria. Y última, Pablo, ¿qué perspectivas hay, digamos, si seguimos por este tipo de políticas que evidentemente por todo lo que estás contando está mal, por decirlo de alguna forma? Claro, en algún momento se van a terminar. Claro, porque en algún momento se van a terminar. Y si existe algún indicio de que, el Estado va a tomar el tema de alguna forma. Mira, o sea, yo creo que vamos por un camino no correcto, en el sentido de que estamos, en definitiva, a partir de la importación o la búsqueda, por ejemplo, de combustibles no convencionales, estamos consolidando una matriz que es perversa en el sentido que planteábamos antes, o sea, que depende de estas dos cosas que decíamos, y no se ven, más allá de algunas cuestiones puntuales, como algunos programas en el sector eléctrico que hubo estos últimos años, no se ve una decisión realmente clara de poder diversificar la matriz y que dependa de otras cosas. Y por otro lado, creemos que también es importante dar una pelea por un cambio respecto a cómo concebimos la energía. A nosotros nos da la impresión de que con la energía debiéramos hacer un trabajo muy parecido a lo que se hizo con el agua, la idea de sacar el agua del mercado, sacarla al agua de la idea de agua como mercancía y plantearla como un derecho, y en ese marco de derechos poder pensar en el acceso a la energía. Hay mucha gente en nuestro país que accede a la energía en condiciones indignas, inseguras, etcétera, sobre todo en las ciudades, todos los sectores que están enganchados obligadamente, etcétera, y que tienen niveles de inseguridad y de insatisfacción muy grande en el uso de energía. También habría que pensar en estos sectores, y en ese sentido pensar o repensar qué creemos que es la energía. En este sentido nosotros creemos que es solo un medio que permite satisfacer necesidades, y que lo que hay que hacer es utilizarlo produciendo la menor cantidad de impactos posibles y mejorando nuestra relación con el entorno, ¿no? Claro. Bueno, Pablo, la verdad que muchísimas gracias. Nos has aclarado muchísimas de nuestras grandes dudas o pequeñas para el programa de hoy. Te agradecemos muchísimo. No, muchísimas gracias a ustedes. Un gustazo, ¿eh?